Muy bien, entonces vamos a empezar la sesión 6. Quiero compartir con ustedes el formato de sesión de aprendizaje para que lo tengan en cuenta. Bueno, los propósitos de aprendizaje, donde van las competencias, las capacidades y los desempeños precisados. Muy bien. Luego hay que considerar los enfoques transversales con las acciones observables. Todo eso se toma de la unidad. Y luego va lo que hemos estado viendo. La sesión, el inicio, y ahora vamos a ver el desarrollo. ¿Qué vamos a considerar en el desarrollo? Actividades de procesamiento de información, se resuelve el reto planteado y se elabora el producto de la sesión. ¿Ok? Sobre eso, ¿qué estrategias son necesarias para poder resolver el problema? Bueno, se necesita trabajar estrategias problematizadoras bajo el enfoque de competencias, es decir, tendríamos que ir planteando lo que les comentaba hace un momento, una situación retadora que implique un diálogo permanente con los estudiantes, que ellos vayan expresando sus saberes previos y cerrar con una pregunta retadora, como les comentaba hace un momento. ¿Listo? Esta es una estrategia problematizadora. Solo se desarrollan competencias con estrategias realmente problematizadoras. Otra de ellas es el estudio de casos. Es muy interesante. Entonces, yo les sugiero usar el estudio de casos como una estrategia en la cual el estudiante es capaz de analizar un caso, pero va un poco más allá. Es decir, puede identificar el problema, puede identificar las causas y puede identificar las consecuencias. Hasta acá he hecho un análisis de caso. ¿Okay? Es un caso, como ustedes pueden observar, de bullying. Las causas es que los profesores no prestan mucho interés y tampoco los padres del niño le prestan mucha atención. ¿Y qué consecuencias se está generando ya? Bueno, que ha bajado sus calificaciones y se siente deprimido. Entonces, que el estudiante sea capaz de identificar un problema, sus causas, sus consecuencias, y además sea capaz de organizar esta información en un árbol de problemas es algo extraordinario. Él está construyendo información, está procesando información. ¿Listo? Porque la encontró en texto, ya hizo el análisis, hizo la identificación, ahora organiza la información y llega inclusive o puede llegar inclusive a un nivel propositivo, es decir, puede proponer alternativas de solución, tratando que estas alternativas estén asociadas con coherencia con cada una de las causas. ¿Ok? Bien, entonces el estudio de casos es también una posibilidad muy interesante para utilizar. La elaboración de los cuadros de entrada, por ejemplo, ¿no? Que les mencionaba. Hacer un cuadro de doble entrada a partir de videos, a partir de imágenes, a partir de historietas. Miren, completamos el cuadro de doble entrada. Por ejemplo, retamos una estrategia problematizadora. Observemos, por favor, este video. Solo es de 2 minutitos.
¿Qué refleja este rostro? Temor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causante de este temor? El aspecto físico de esta persona, ¿no? Parece musulmán. Solo por el hecho de ser musulmán ya lo está sintiendo este temor. Llega la policía, y miren qué sorpresa, el delincuente no era el musulmán, sino era esta persona. Pero contra esta persona, de hecho, que no habría mayor cuidado, ¿no? Que la señora no sospechaba de esta persona. ¿Ok? En cambio, de la persona que estaba sintiendo temor en ustedes, lo que va a ocurrir, miren lo que va a ocurrir. La señora queda sorprendida y el señor se va con su familia. Es una persona honorable, padre de familia, y que no, digamos, daba reales muestras de tener cuidado con él. Entonces, ¿qué reflejaría esa primera actitud? Definitivamente reflejaría pues los prejuicios, ¿no? Prejuicios étnicos, prejuicios culturales. ¿Okay? Un prejuicio. En este caso también tendríamos que analizar esta imagen, por ejemplo, en la que también aquí hay una actitud, puesto que sin tomarlo mucho en cuenta, las personas que están haciendo cola para entrar al cine o al teatro son personas blancas, bien vestidas, entre comillas. Mientras que el único de rasgos andinos le está dando la espalda. Entonces, sin querer o queriendo, este afiche pues reflejaría actitud 2, reflejaría discriminación. Bien, entonces una situación retadora es que ellos puedan, a partir del análisis de imágenes, afiches, infografías, videos, etcétera, historietas, obtener conclusiones, reflexionar. ¿Okay? Existen también las estrategias activas o constructivas. En las estrategias activas o constructivas, el estudiante va a procesar información. Es decir, a partir de un texto, él podría ser capaz de construir una definición, colocando la parte de la naturaleza, la esencia del objeto aquí, las características del objeto aquí y la utilidad del objeto por aquí. Entonces acá está procesando información. ¿Ok? Acá está procesando información. ¿Qué es una monarquía? La monarquía, esencia, es una forma de gobierno. ¿Qué características tiene? En la cual el rey controla el poder, por ejemplo. ¿Para qué sirve? Bueno, correspondió a una determinada época del desarrollo de la sociedad que ha sido reemplazada por sistemas más democráticos. ¿Ok? Entonces, una matriz de definición es una estrategia para procesar información. Por ejemplo, la definición del bien común, qué es, cómo es y para qué sirve. El mapa conceptual, tantas veces utilizado, pero no siempre bien utilizado. El estudiante que elabora un mapa conceptual primero debe ser expuesto pues a un texto. En ese texto debe ser capaz de identificar 5, 6, 8, 10 conceptos. Ahora, estos conceptos luego los tiene que ordenar, organizar jerárquicamente.
para terminar colocando los términos de enlace, de tal manera que forme proposiciones. Esta es una estrategia. Nótese por favor que en cada elipse o recuadro pues no se observan grandes cantidades de información, solo términos o conceptos muy precisos. Entonces, los procedimientos: un contacto inicial con la información hasta comprenderla con claridad, identificar los conceptos más relevantes haciendo un listado, determinar la jerarquía o subordinación de esos conceptos, luego establecer las relaciones a través de términos de enlace. Al final, la estrategia que debe acompañar a todo este proceso de elaboración es el parafraseado, por escrito o verbal. El mapa mental, de igual manera, es una técnica de procesamiento de información, es un organizador gráfico y hay que cuidar que tenga una estructura ideal. ¿Cuáles son estas estructuras? Bueno, usando colores diferentes, como ustedes pueden ver. Las primeras ramas son de mayúscula, las segundas pueden ir ya con minúscula. El grosor de los ramales también se va haciendo menor conforme se vaya desplegando. Aquí al centro va el núcleo es el concepto central y se puede acompañar de imágenes. Un mapa mental también permite al estudiante organizar información, en este caso sobre la identidad nacional. Como podemos ver aquí, este mapa mental ha sido elaborado en un programa. Sería muy interesante que los estudiantes aprendan este y una serie de programas también. Ahí están las sugerencias. Las palabras se escriben con letras mayúsculas verticales y cada vez que se van alejando del centro van disminuyendo en tamaño. Las ramas se grafican con colores y grosor diferente, y las ramas también cada vez que se alejan del centro disminuyen de grosor. Se desarrolla desde el centro a la periferia, los conceptos abarcador a los conceptos más específicos. También se pueden utilizar iconos o figuras pertinentes relacionadas con la idea que se quiere expresar. Muy bien. También se sugiere que en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se den las estrategias colaborativas, es decir, trabajo en parejas, trabajo en equipo, trabajo en plenaria y trabajo a nivel de las instituciones educativas. La teoría sostiene pues que mientras el trabajo es más socializado, pues es, más factible de que el estudiante desarrolle competencias. A mayor socialización, mayor posibilidad de desarrollar competencias. Por último están las estrategias situadas. El Ministerio recomienda mucho trabajar estrategias situadas, y según la teoría se plantea que hay 6 niveles de la estrategia situada. El primero es análisis de información descontextualizada. Por ejemplo, el libro. El libro es un análisis de información descontextualizada, es decir, puede hablar la teoría de lo que es la participación ciudadana, pero allí solamente el estudiante incorporará una serie de conceptos. Entonces no es una estrategia situada. ¿Cuándo empieza a ser un poquito más ya relacionado con la realidad? Cuando la información, aunque sea descontextualizada, se trabaja en equipo. Aquí podríamos estar hablando ya de empezar a situar la información o el aprendizaje. ¿Y por qué situarlo si todavía nos hemos quedado solamente con el libro? Sí, pero el trabajar en equipo ya implica tener contacto con la realidad, porque cada estudiante interpreta a su manera esta información, cada quien tiene sus saberes previos determinados, y por lo tanto hay un contacto ahí con la realidad a través de los compañeros. Mejor aún que se utilice información contextualizada, es decir, casos reales, noticias,
reportajes, informes, estadísticas reales. Primero de manera individual y segundo de manera colaborativa, pero repito, utilizando situaciones reales. Mejor que eso, simular. Ya es traer la realidad al aula a través de un juego de roles, de una dramatización, por ejemplo. Lo ideal es el aprendizaje in situ. Esta es una experiencia de hace algunos años, 2001 para ser más exactos, en la que mis estudiantes pues actuaron como informantes de transparencia en las elecciones del año 2001. Entonces, el desarrollo de competencias se produce en la medida que el estudiante tenga contacto con la realidad de estudio. Si es un contacto directo, pues es mucho mejor. La participación ciudadana la aprenderá, por ejemplo, en un proceso electoral. La solidaridad la aprenderá, por ejemplo, en una visita al asilo. Entonces, en conclusión, hay actividades que no son muy recomendables para desarrollar competencias. ¿Cuáles? El uso de lecturas que no están relacionadas a la realidad. ¿Ok? Esta información que no está relacionada con la realidad, o al menos no la presenta tal cual, entonces se denomina que son de relevancia cultural baja. Mientras que de relevancia cultural alta, por ejemplo, es usar, como decía, reportajes, manuales, información, informes reales, noticias, trabajar en equipo, hacer simulaciones, o es mejor salir al contacto directo con la realidad. Estas son las enseñanzas situadas. Muy bien, colegas, esperemos que esto les haya servido para que tengamos una idea de cuáles son las estrategias que aportan al desarrollo de competencias: las problematizadoras, las constructivas, las colaborativas y las situadas. Hasta luego.